Hoy tenemos una charla de los consumidores en el contexto digital. Tenemos la distinguida presencia de Sebastián Barrochelli. Muchas gracias, Sebastián, por estar aquí. Esta es una charla que realizó en forma conjunta el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro. A través de ello yo les doy la bienvenida a todos esta tarde para esta charla y sobre todo a vos, Sebastián, que además nos dona y nos regala su tiempo para que nosotros nos podamos enriquecer con este tema que, bueno, hoy creo que todos somos consumidores, algunos vulnerables, otros no, y que la pandemia nos llevó a esto, ¿no? A ser un consumidor digital. Así que, bueno, ¿quién mejor que Sebastián Barrochelli para explicarnos todas estas cuestiones del consumidor en este contexto digital? Así que voy a decirles que Sebastián es director nacional de Defensa del Consumidor, egresado de la Facultad de Derecho UBA de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto regular por concurso, contratos civiles y comerciales, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. También es profesor en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Ciencias Jurídicas. También es profesor adjunto ordinario de Derecho Civil 3 en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. Y también es profesor de posgrado en diferentes universidades del país y director de la diplomatura en Derecho de los Consumidores en la Universidad de El Salvador. Director de diferentes proyectos de investigación en la Facultad de Derecho, por supuesto que en la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, Sebastián, te dejo para que nos ilustres toda la problemática de los consumidores en el contexto digital. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Muchas gracias a los organizadores por la amable invitación. Traje unas filminas para compartir con ustedes, así que vamos a ver si la pantalla nos permite compartirlo. No sé si ya se puede ver ahí. Confírmenme. Perfecto, gracias. Bueno, Sí, perfecto. gracias. Bueno, como bien se adelantó en la amable presentación, sin duda que Internet ha tenido un impacto muy significativo, diría yo, en nuestras vidas, en lo social, en lo económico, en lo político. Pensaba hace unos instantes qué sería de nuestras vidas en contextos tan difíciles como este sin Internet, ¿no? Que por ejemplo nos permite acercarnos hoy a intercambiar estas ideas. Y obviamente que también Internet ha tenido un antes y un después en las relaciones de consumo. Para compartir algunos datos interesantes del año pasado, alrededor de el 66% de la población mundial tiene hoy día teléfonos móviles, el 56% tiene acceso a Internet, un 46% de la población mundial utiliza redes sociales, lo cual nos habla de qué impactos han tenido estas diferentes formas de intercambio de información, de socialización, de operaciones de consumo, pero también la contracara, cuánto todavía nos falta para justamente lograr un acceso pleno también a estos servicios que tanto se han vuelto indispensables en el último tiempo. Para compartir otros números más, alrededor del 46% como decíamos, de la población utiliza redes sociales y en general la conexión más importante viene de la mano de los teléfonos móviles. Vamos a ver qué impacto tiene esto también en nuestro país.
aproximadamente alrededor de cerca del 70% de la población argentina tiene acceso a Internet, lo cual nos marca la contracara, que es alrededor de un 30% que no lo tiene. Y ese dato es interesante además cruzarlo con otras variables como puede ser la cuestión geográfica. Por ejemplo, en San Juan el 35% de la población no tiene acceso a Internet, el 48% de las personas que tienen solamente formación primaria no tiene acceso a Internet, y eso se eleva a un 58% en las personas de más de 65 años. Si indagamos en la cuestión del comercio electrónico, alrededor del 90% de los adultos argentinos conectados en línea ya ha realizado operaciones por medios electrónicos, y el 92% de esas operaciones han sido pagadas por tarjetas de crédito. Obviamente que esto que implica el desarrollo de relaciones de consumo en entornos digitales nos marca, en primer lugar, bueno, ¿qué vamos a entender por esto, por relaciones de consumo en entornos digitales? Obviamente que estamos hablando de relaciones de consumo, es decir, que primeramente deberemos emplazar a un sujeto, o al menos un sujeto como consumidor, y al menos otro sujeto como proveedor. Recordemos que el concepto de consumidor se configura básicamente por el destino final de la adquisición de un bien o servicio. Destino final que, como ustedes recordarán, tiene dos dimensiones: una dimensión fáctica, es decir, que el bien no se ha vuelto a insertar en el mercado, por ejemplo, revendiéndolo, y también una dimensión económica, es decir, que el bien sirva para satisfacer necesidades domésticas, personales del consumidor o su familia o grupo de relación. En tanto que el concepto de proveedor, como ustedes sabrán, se perfila en torno a desarrollar un acto de mercado, es decir, alguno de los verbos típicos que el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor de manera enunciativa refiere como tales, es decir, producir, importar, distribuir, comerciar, intermediar, entre otros. A nivel nacional no tenemos una definición de qué vamos a entender por entornos digitales. Sí hay alguna legislación local. Lo interesante es pensar a los entornos digitales como los diferentes canales, dispositivos, plataformas, herramientas que permiten comunicar, administrar, intercambiar información a distancia, ¿sí? Es decir, me parece importante resaltar esto de entender a las relaciones de consumo en entornos digitales, más allá de lo que podemos entender por comercio electrónico, que sería una de las grandes dimensiones que tiene las relaciones de consumo en entornos digitales, pero no circunscribir el debate exclusivamente a ese aspecto, que también puede comprender otros que quizá no se los visibiliza claramente como relaciones de consumo en entornos digitales, como podría ser las cuestiones de las redes sociales o la utilización también de otras herramientas digitales al servicio del consumo. El debate entonces en torno a el consumo en los entornos digitales, entonces nos coloca en primer lugar en caracterizar a qué vamos a entender por esto que vamos a llamar el consumidor digital, el e-consumidor, por caracterizarlo de alguna manera. Vamos a hablar entonces de un consumidor, entonces que adquiere o utiliza un bien o servicio a través de Internet, siendo la prestación de carácter digital o no, o siendo eventualmente destinatario de prácticas comerciales a través de Internet. Vamos a ver que
en ese perfil de identificar entonces ese consumidor digital, vamos a encontrar, por ejemplo, situaciones en las que la etapa precontractual se perfiló entonces en el entorno digital, como podría ser la publicidad digital, la cuestión de los influencers, el envío masivo de correos electrónicos, entre otras prácticas. También cuando la operación contractual se ha perfeccionado en línea, generalmente a través de una plataforma o aplicación, que puede ser de la más variada y dinámica. Aquellos supuestos en los que la prestación del bien o servicio es de contenido digital, desde criptomonedas hasta correos electrónicos, aplicaciones de cualquier tipo, redes sociales, billeteras electrónicas, entre otros, a lo que podríamos llamar bienes de contenido digital, lo que en sus siglas en inglés IoT, es decir, lo que se llama la Internet de las cosas o la Internet en las cosas, que ahí comprende, por ejemplo, esto de los electrodomésticos inteligentes, es decir, lavarropas, heladeras, que además tienen conexión a Internet. Al debate en torno también a aquellas circunstancias del contrato, distinto de la prestación principal, que se han desarrollado en línea, como puede ser el servicio de atención al cliente en línea, la factura digital, el servicio Wi-Fi. ¿No? No. No. No apagado, no importa. Se escucha como una interferencia, ¿no? Les pido, a ver, Sebastián, Sí. les pido si alguno deja un micrófono, por favor, abierto, si lo pueden cerrar hasta que Sebastián termine la charla, así no tenemos interferencias. ¿Puede ser? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablamos también de la vía de acceso, es decir, del... Poné la que decía. Discúlpame, adelante. No, hablamos entonces también de la conexión a Internet, es decir, no puede haber consumo digital sin acceso a Internet, y es un tema que también en los últimos tiempos ha emergido en el debate público esa cuestión, como también a diferentes prácticas que pueden desarrollarse en línea, como puede ser la atención postventa en línea o incluso la cobranza de deudas o las bases de datos de deudores que son desarrolladas en línea. Entonces, lo que podemos observar es un universo de prácticas, de operaciones que van a estar entonces comprendidas dentro de este horizonte que llamamos las relaciones de consumo digital. Que vamos a ver que muchas podrán tener como una contraprestación por parte del consumidor de forma dineraria, y en otras, la contraprestación que brinda el consumidor va a ser algo muy valioso y monetizable, como van a ser los datos personales. Por eso, aquellos que piensan que YouTube, TikTok, Instagram, Facebook o lo que ustedes consideren, piensen que es gratuito, lejos es eso de la idea de gratuidad clásica, ¿no? Es decir, de desprendimiento patrimonial con ánimo de beneficiar a la otra parte, sino que muchas veces se trata de una forma de onerosidad indirecta que implica, por ejemplo, datos personales o incluso establecer espacios de publicidad u otro tipo de estrategias comerciales. Y después viene la contracara, que yo me atreví a traer esto en busca del proveedor, y pongo en busca del proveedor porque vamos a ver que en los entornos digitales muchas veces es un gran problema identificar quién es el proveedor. Decíamos que el concepto de proveedor entonces se perfilaba por a todos los sujetos que intervienen en la cadena de valor, y ahí en el entorno digital vamos a encontrar
diferentes modelos de negocios, como también en el comercio cara a cara, que van a desarrollarse. En primer lugar, vamos a ver, por ejemplo, proveedores que administran sus propios sitios web o sus propias aplicaciones en las cuales realizan operaciones de bienes y servicios comercializados por ellos, como podrán ser supermercados, agencias de viaje, aerolíneas, tiendas de ropa, etc. Modelos de negocios en los que hay una alianza de marca, en la cual un proveedor gestiona servicios en entornos digitales a partir de un acuerdo con un contrato conexo con otro proveedor, por ejemplo, una entidad financiera con su sistema de banco Garenia, o una billetera electrónica con un portal de ventas. Y finalmente también podemos encontrar otros modelos de negocios donde el proveedor administra una plataforma o aplicación donde otros sujetos ofrecen bienes y servicios a consumidores o a otros sujetos. Ya sea en plataformas de comercio electrónico tradicionales, bajo la perspectiva de la llamada economía colaborativa, como puede darse en las apps de delivery, en Uber, en sistemas como Airbnb, entre otros, en donde, como podemos ver, la cuestión se complejiza más porque aparecen más actores, donde, por ejemplo, unos intervienen en lo que serían los sistemas de pago, otros en la oferta de bienes y servicios, otros en lo que es los servicios de entrega, la atención al cliente, etc. Retomando un poco lo que se decía en la presentación, podemos decir que el consumidor en entorno digital es un supuesto de consumidor hipervulnerable, es decir, consumidor que a la vulnerabilidad de ser consumidor se le adiciona otra vulnerabilidad. Nosotros entendemos que sí, razones. Primero, por la antinaturalidad del hecho tecnológico, es decir, la operación por medios electrónicos, que en este tiempo, como ustedes saben, de manera forzada ha llevado a muchos a tener que hacerlo, que quizá antes no lo hacían, y eso lo vemos incluso en los números. Estaba justo antes de conectarme con ustedes viendo el informe estadístico del mes de agosto, y les puedo decir, por ejemplo, que en la Autoridad Nacional de Aplicación, más del 93% de los reclamos recibidos en el mes de agosto son de operaciones a distancia. Eso nos marca claramente un panorama donde podemos perfilar qué impacto tienen estas operaciones hoy día en las relaciones de consumo. Es decir, el proveedor tiene un medio que está bajo su control, que pone a disposición para realizar operaciones, pero vamos a ver, es una suerte de patobica, que es el que decide quién entra y quién sale y quién determine las reglas de juego dentro del mismo. Y además, el consumidor se encuentra expuesto a potenciales riesgos y peligros que muchas veces no están presentes en las operaciones cara a cara, como puede ser el robo de identidad, el phishing, situaciones de fraude marcario, de operaciones ilícitas, entre otras. Y en clave de interseccionalidad podemos esto además profundizarlo ante situaciones que diferencian el perfil de lo que llamamos los analfabetos digitales, los migrantes digitales, como es mi caso, que no nacimos en un contexto donde ya desde antes de nacer existían entornos digitales, o aquellos que ya nacieron con entornos digitales desarrollados de manera acabada. ¿Por qué sostenemos que siempre el titular de la plataforma como organizador desempeña un rol activo en la operación de consumo, en la relación de consumo digital? Por varias razones. Primero, el titular de la plataforma es quien diseña el ámbito digital donde se van a desarrollar las operaciones, tiene el control técnico del funcionamiento de la misma, requiere muchas veces la registración para poder realizar operaciones y ahí recaba datos
de las diferentes partes que intervienen, diseña las normas de uso a través de los términos y condiciones, muchas veces determina las modalidades de pago, interviene muchas veces incluso en la fijación de precios, como puede darse, por ejemplo, en plataformas como Uber, establece sistemas de entrega, fija y percibe comisiones, diseña sistemas de calificación, impone incluso sanciones para el desarrollo de la actividad, vaya que desempeña, como podemos ver, un rol muy activo en dichas operaciones. En cuanto al marco normativo que va a regir los entornos digitales, bueno, vamos a ver que hay muchas normas. Yo creo que quizá, si me permiten, la más importante es la que dicen las directrices de Naciones Unidas de Protección al Consumidor y que vamos a ver reafirman otras normas, que es que los consumidores en entornos digitales deben tener un grado de protección que no debe ser inferior al de otras formas de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que si en entornos cara a cara responde toda la cadena de comercialización ante el incumplimiento por la conexidad contractual o por el riesgo vicio de la cosa que se introdujo al mercado o por la garantía del producto, obviamente que esas reglas también resultarán aplicables a los entornos digitales y además en esos entornos habrá que especialmente proteger la confianza y asegurar una mayor acentuación de ese deber de información. Podemos hablar también de la resolución 2104 del Mercosur, que por ejemplo nos establece la regla del doble clic en materia de consentimiento. Esta quizá la gran novedad, publicada hoy en el Boletín Oficial, internalizada en el derecho argentino, la resolución 3719 del Mercosur, que por ejemplo replica esta regla de la tutela en mismas condiciones que en el entorno cara a cara y la importancia de garantizar el derecho a la información, que el proveedor identifique su domicilio electrónico, su quit, sus vías de contacto, sus sistemas de atención al cliente, que se garantice el derecho de arrepentimiento. También publicada hoy en el Boletín Oficial la resolución 270 que regla 271, perdón, que regla, por ejemplo, la obligación de publicar los contratos de adhesión en las páginas de Internet y el sistema de baja, llamado botón de baja de servicios de duración en varias actividades. También vamos a ver que la Ley de Defensa del Consumidor también establece reglas específicas para estas operaciones en entornos digitales, acentuando la obligación de informar, estableciendo el derecho de arrepentimiento, comprendiendo la publicidad digital dentro del sistema de publicidad. Lo mismo el Código Civil y Comercial de la Nación, que además profundiza la importancia del derecho de arrepentimiento y establece, por ejemplo, que si el proveedor no cumple con la obligación de informar al derecho de arrepentimiento, este podrá ejercerlo aún transcurridos los famosos 10 días que tiene el consumidor después de celebrado el contrato o recibido el bien, lo que último suceda, como que también podrá ejercerlo aunque el bien no resulte susceptible de ser devuelto, como también las reglas de jurisdicción y la prohibición de la prórroga de jurisdicción en el caso de las operaciones a distancia. En cuanto a las reglas de responsabilidad por daños en los entornos digitales, obviamente, como decíamos, resultarán las mismas, es decir, podremos hablar de la obligación de seguridad cuando haya, por ejemplo, situaciones de phishing, de robos de datos, de operaciones que no se sustancian por errores en las plataformas. Podremos hablar de el 10 bis, de las situaciones de incumplimiento y la conexidad contractual, cuando haya incumplimiento de obligaciones de fuente legal, como puede ser la información, el trato digno, la libertad de elección o obligaciones típicamente contractuales, como también las reglas, como decíamos, en materia de garantía de productos,
y servicios, de los artículos 11 a 18 y 24 de la 24240, como también finalmente las reglas en materia de responsabilidad por daños ante riesgo o vicio de la cosa o del servicio del artículo 40. En definitiva, como podemos observar, en todos casos supuestos de responsabilidad objetiva, de responsabilidad concurrente, de toda la cadena de comercialización y de responsabilidad objetiva, como decíamos, fundado tanto en la tutela de la confianza, que como decíamos es un elemento fundamental en materia de tutela de los consumidores en entornos digitales, como también del riesgo de actividad que implica la situación de los entornos digitales, como también eventualmente la aplicación del régimen de cláusulas abusivas ante los supuestos, como veremos, de que alguna de estas plataformas pretenda deslindar, limitar o exonerarse de responsabilidad ante cualquiera de estas situaciones. De mi parte, muchísimas gracias por la atención. Estas eran más o menos las ideas que tenía para compartir con ustedes y quedo abierto a las eventuales preguntas que quieran formular. Muchísimas gracias por la atención. Estoy mirando, Sebastián, a ver con Débora si hay preguntas. Bueno, el tema es sumamente interesante porque es saber que nosotros, con solo usar una plataforma, ya estamos contratando, ellos tienen todos nuestros datos y cómo los tienen que proteger, ¿no? Que tenemos los mismos derechos como si estuviéramos contratando, podríamos decirlo así, con papel o bajo otra forma, ¿no? A veces la gente no se da cuenta que cuando compra en un kiosco está haciendo un contrato, por ahí no lo advertimos. Pero bueno, qué interesante que es que todos sepan todos los recursos que tenemos como consumidores y que sobre todo cuando somos vulnerables, todos los recursos que tenemos para reclamar. La otra vez incluso veíamos que cómo nos discrimina también, ¿no? Estas plataformas digitales, para decirlo de alguna forma, porque con las cookies, si vos las aceptás o no, también te están discriminando. Así que bueno, es un tema muy interesante. Acá dice, nos piden si podrías repetir el mail, después nos los podés escribir tu mail en el chat de la reunión. Sí, con mucho gusto se los comparto y quería aprovechar para bueno, comentar un poquito también en razón de lo que comentabas. Es interesante el punto de cómo los entornos digitales han profundizado esto, lo que algunos llaman la despapelización del contrato y cómo quizá en las perspectivas más tradicionales estaba asociada la idea de contrato a la de documento en soporte papel, ¿no? Y cómo a través de estos entornos la cuestión obviamente se ha visto especialmente acentuada. Y pienso también, haciendo paráfrasis de la famosa frase de Kennedy del discurso del 62 que decía, todos somos consumidores, creo también que los entornos digitales ha llevado al camino a que en muchos casos todos también seamos proveedores, porque ¿quién no ha vendido por alguna de estas plataformas o quién no ha quizá alquilado un cuarto de su casa a un turista? Es decir, son tendencias que cada vez son más crecientes, en donde también muchas veces nos coloca a nosotros en el rol de proveedores en los entornos digitales y cómo también muchas veces quizá no lo visibilizamos, de que estamos en ese caso desempeñando el rol de proveedores y de cuáles son las consecuencias que trae ese rol que estamos en ese caso desempeñando. Sí, y también tenemos preguntas, Debbie, así. Sí. A ver. Hay una pregunta, sí. Nelly, sí, Nélida. Hay dos. En una contratación a través de Mercado Libre, el proveedor de Mar del Plata envió un producto diferente.
Al pretender devolverlo, se puso en cabeza de mi cliente la responsabilidad de devolución. Mi cliente, persona de riesgo, se negó y pidió que lo vengan a buscar. Finalmente se cortó la comunicación por parte de Mercado Libre. En estos momentos, para hacer la denuncia en defensa del consumidor también es complejo. ¿Qué sugerencia haría en este caso? Primero tomo nota de lo segundo. Hacer una denuncia en defensa del consumidor no es para nada complejo. Si me permiten, hacemos un poco de propaganda. Las consumidoras y consumidores de los... Hola, hola. Ahí está, Sebastián. Sí, parte de los riesgos que tienen los entornos digitales, ¿no? Que de repente nos vayamos, ¿no? No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bien, les decía entonces, denunciar, o más bien la palabra técnica sería reclamar. En materia de defensa del consumidor es algo muy sencillo. La herramienta es la ventanilla única federal, por la cual las consumidoras y consumidores de las 24 jurisdicciones, cualquiera sea el bien o servicio que involucre, pueden reclamar a través de este portal de internet que tenemos en la Autoridad Nacional de Aplicación, y eventualmente nosotros interactuamos con las diferentes jurisdicciones que eventualmente sea necesario trabajar. A eso le agregamos que ya desde el 16 de marzo hemos implementado un sistema de audiencias por medios electrónicos. Hemos sido pioneros incluso respecto de otras instancias administrativas y judiciales, y por lo cual hoy día las consumidoras y consumidores pueden iniciar sus reclamos, los proveedores ser notificados y las audiencias celebrarse por medios electrónicos y tener la resolución de los conflictos en todos estos casos. Obviamente ahí, volviendo al caso que planteaba el colega, obviamente que el consumidor cumple poniendo a disposición el bien. Así que lo que correspondería sería entonces eso, reclamar y buscar entonces en la instancia conciliatoria. En general esa empresa que mencionan es una empresa que tiene muy alto nivel de conciliación, diría que alrededor del 95% de los casos los concilia, así que seguramente tendrá una respuesta satisfactoria. Bien, Hay otra pregunta, sí. que es respecto, bueno, del caso Costen de la Sala D. ¿Qué opinión le merece el presidente de la Sala D, Bien. de la Cámara Comercial, los autocosten con Mercado Libre? Bien. Sí. Yo la jurisprudencia que se vincula a la temática la he publicado en un trabajo que está en una revista de Hammurabi, donde, o por lo menos pretendemos relevar toda la jurisprudencia que hay, que es bastante y que en general es favorable a los consumidores. Y digo esto porque muchas veces quizás se menciona ese fallo que quizá tiene una solución que no es tal vez la más favorable a los consumidores, pero lo bueno es sostener que ese fallo es un fallo más en un océano de fallos que hay, donde en general los consumidores han tenido respuestas. En particular del caso Costen, también lo he comentado, está mi comentario también publicado en el diario La Ley, que los invito, si les interesa, a leerlo, y ahí van a encontrar una mirada un tanto crítica que tengo respecto de esa solución por varios aspectos. Primero, por uno que hemos, a mi modo de ver, demostrado en esta exposición, que es que en el derecho argentino tenemos un montón de reglas y principios que resultan aplicables a las relaciones de consumo en entornos digitales, y que no existe tal orfandad de normas como quizá ese fallo. Me parece que ese es el punto quizá más débil que tiene esa sentencia, como también otro, a mi modo de ver, y como verán, no me refiero a la cuestión de fondo, otro comentario también para mí muy poco feliz cuando refiere, por ejemplo, que el consumidor actúa con torpeza, cuando pensar
un estándar de actuación diligente, perspicaz e informado para los consumidores y más en entornos digitales, a mi modo de ver, por lo menos no soslaya justamente visibilizar esta vulnerabilidad estructural que tienen primero todos los consumidores y que en los entornos digitales se ven especialmente acentuados. Sí, hay otra pregunta que sigue de Nicolás Caselia, que también o sea, ¿qué opinas sobre el programa de consumidor protegido de Mercado Libre, creando una ley de ellos interna mucho más amplia que la ley 24240, en cuanto protege mucho más al consumidor, dejando en desventaja al vendedor en algunos casos ante la mala fe del consumidor? Ejemplo, el consumidor compra un producto que requiere instalación y se desvaloriza ya que se usa, y por no asesorarse previamente no le sirve el mismo, lo saca y en ese estado puede devolverlo dentro de los 30 días y Mercado Libre le devuelve el dinero. Creo que eso también se relaciona, no sé si me permitís, Sebastián, un poco con lo que nos estás diciendo del caso Kosten, que cómo esa sentencia se valoró y se exigió que el consumidor tenga información que quizá en no todos los aspectos tiene, ¿no? Del consumidor medio, de cómo interpretamos al consumidor. No, sin duda, y cómo eventualmente las empresas en el entorno digital pueden eventualmente establecer prácticas de autorregulación o de normas de política comercial, pero obviamente que siempre podrán ser más favorables para los consumidores, pero nunca podrán soslayar las normas de protección al consumidor que tienen carácter de orden público. Perfecto. Ahí nos piden cuál es el caso para poder leerlo. Yo ahora eso lo respondo. Y respecto de la autorregulación, yo tengo una pregunta, bueno, primero Majo, que levantó la mano, un usuario. Yo quería preguntar respecto de la autorregulación, si a raíz de esto del COVID, de la pandemia, y dado que se aumentó el comercio vía digital, si se vio desde la autoridad de aplicación mayor autorregulación de las empresas, o si esto sigue como todo, o sea, sigue igual que antes de la pandemia y florecen los reclamos, como yo diría, mansalva, ¿no? que aumentan. Gracias, Débora, por la pregunta. Yo creo que al contrario, nos obligó a las autoridades de aplicación a tener un perfil mucho más activo. Como habrán seguramente tomado conocimiento por la prensa, hicimos más de 60 imputaciones de oficio, que capaz que es un número que a algunos no les diga demasiado, pero lo cierto es que es mucho más que todas las autoridades de aplicación nacional desde el dictado de la ley 24240. Entonces, es un número muy importante y muchas de esas actuaciones de oficio se vincularon con operatorias en entornos digitales. Cuando empezó la pandemia, recordarán los supermercados que no cumplían con las entregas de los repartos y prometían plazos y no eran respetados, casas de electrodomésticos, que no vamos a dar marcas, pero me gustaría que sepan que hay, por ejemplo, una que mereció, puede ser que ya fue multada, se las puedo decir, una que fue muy incumplidora, Musimundo, fue merecedora de una multa de 1,5 millones de pesos, que aparte tramitamos en tiempo récord por incumplir en materia de plazos por incumplir no solo los plazos, sino las entregas directamente y no tener vías de atención al cliente adecuadas. Pasó lo mismo en el famoso hot sale, donde nosotros la semana anterior al hot sale relevamos los precios y empezó el primer día del hot sale y vimos cómo 27 empresas incumplían, prometiendo descuentos que no eran tales, y justamente el segundo día del hot sale imputamos de oficio a esas empresas, y muchas tienen ahora
expedientes tramitando. Pasó con otra gran cadena de colchones, que tampoco vamos a hacerle publicidad, que también incumplió sistemáticamente con las entregas. Yo creo que más bien todo lo contrario. El contexto de la pandemia y de las restricciones hizo que quizá muchos pensaran que era el momento para hacer tierra de nadie los entornos digitales, y eso nos obligó, por lo menos a la Autoridad Nacional, a tener un perfil muy activo y justamente a tomar la iniciativa y de oficio iniciar estas actuaciones administrativas ante estos presuntos incumplimientos. Hay dos manos levantadas. Una, veo que el usuario es Majo. Si quiere comenzar a hablar. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería hacer una consulta. Yo soy de Dolores y acá yo estoy trabajando en la Defensoría del Pueblo y hay muchos reclamos. El tema es que acá la oficina del consumidor no está funcionando. ¿Qué se puede hacer? Porque nosotros desde la Defensoría del Pueblo derivamos muchas veces Perdón, ¿no está funcionando porque no está creada la OMIC o porque la OMIC cerró sus puertas y no brinda respuesta? Está abierta, sí, pero bueno, la titular está con un problema grave de salud, es una persona de riesgo y por ende no Yo soy puede... asmático, les cuento, asmático y nunca paré de trabajar. Bueno, a nosotros nos encanta... Desde mi casa, ¿no? Obviamente, pero creo que hoy día, ingresando los reclamos por medios electrónicos, ya me lo anoto para hablar con el director provincial. Buenísimo. Claro, nosotros tenemos obviamente que las OMIC, esto está bueno, las OMIC no son sucursales nuestras, no tenemos vía jerárquica, es decir, yo no puedo decirle a ninguna autoridad provincial ni municipal haga, sino que sí, igualmente podemos tomar nota y eventualmente hacerles un llamadito. Me la anoto. Creo que se corta la comunicación. De nuestro portal. Hoy día no hay excusas, no es que porque está cerrado un ámbito presencial no hay cómo denunciar. Bueno, quizá y bueno, tuvimos reunión Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires el día de ayer, porque uno ya no sabe ni qué día está viviendo. Tuve reunión con todos los defensores del pueblo de las provincias y municipios nucleados en ATRA, así que ahí también hemos compartido nuestro canal de reclamos, así que son todas bienvenidas para canalizarse por esa vía. Buenísimo. Eso ha llevado también, por ejemplo, si quieren compartimos números, de agosto de este año con agosto del año pasado tenemos un 339% más de reclamación. 149.000 reclamos recibimos en lo que va del año. En todo el 2019 se recibieron 100.000. Digo, para que dimensionemos números, ¿no? Y nosotros, desde el 16 de marzo, no hemos dejado de trabajar ningún día. Así que... Mirá, yo la pregunta era por en este caso, la gente viene a la defensoría, nosotros tratamos de resolver el problema con el que ya viene todo lo que... Henry Stegmaier me he cansado en su día de pasarle números de empresas que me llamaba, creo que ahora no está más Henry, pero sí. Pero a nosotros nos pasa que a veces yo por ejemplo, derivo mucho a la OMIC y los consumidores se encuentran con que no les dan una respuesta. Entonces como que quedan ahí perdidos y, viste, le querés resolver el problema, pero nosotros tampoco tenemos un poder de policía, digamos. Claro, sepan que desde la Autoridad Nacional hemos incluso permitido que hoy, como las audiencias son a distancia, por ejemplo, en el COPREC, si el proveedor tiene domicilio en Cava, puede estar uno viviendo en Catamarca, en Torkins o en Posadas y podrá tener una audiencia virtual
Así que también los invitamos a que utilicen el canal de consumoprotegido.gov.ar. Ahí van a ver todas las empresas que tienen constituido domicilio electrónico y podrán canalizar todos esos reclamos por ahí. Lo mismo también, aprovecho también para comentarles, a partir del dictado de la resolución 139-2020, hemos establecido un programa de consumidores hipervulnerables, es decir, para aquellos consumidores que a la vulnerabilidad de ser consumidor se le agrega otra vulnerabilidad, como ser adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y le hemos dado un tratamiento diferenciado, personalizado, como se merecen estos consumidores que muchas veces tienen muchas dificultades, como por ejemplo para cargar un formulario, para identificar la documentación que es relevante para este tipo de reclamos. A través de acciones oficiosas logramos la resolución de casos. Por ejemplo, lo que encabeza nuestro programa es toda la problemática del IFE y todas las incidencias que ha traído desde aquellos cobros indebidos que han tenido algunas entidades vinculado a deudas o préstamos, la no entrega de las tarjetas de débito, en fin. La verdad, estamos muy satisfechos como se viene desarrollando, y obviamente que cuando existan esos casos también tenemos un canal propio para identificarlos, lo hacemos oficiosamente, pero también, bueno, cuando estén, obviamente que estamos a disposición. Hay dos manos más levantadas, si te parece bien, Sebastián. ¿Cómo no? Doctora Silvia González Deive y Gustavo Adrián Salvatierra. Doctora González, si quiere realizar su pregunta por chat o por micrófono, igual que Gustavo Adrián Salvatierra, si desea realizarlo por chat. Leo la de la doctora Silvia González, ante la demora en la respuesta de defensa del consumidor, ¿qué sugiere cuando Visa persiste en cobrar la tercera cuota de una compra retractada y sí admitió la devolución del flete? Gracias. Es como lo escribió. Entiendo que hubo un derecho de arrepentimiento, o hubo un incumplimiento. O una cancelación Sí, de la operación. Bueno, en todos casos, si es una situación de derecho de arrepentimiento, aplica el 34 y el 1109 y concordantes del código. Si es una situación de incumplimiento, el 10 bis. Acá aclara que fue una retractación de compra. O sea, el derecho de arrepentimiento, sí, sí. Sí, la obligación del proveedor, del consumidor, es poner a disposición el bien si es que lo hubiese recibido, y obviamente la de la restitución de lo pagado por parte del proveedor. Perfecto. Y queda Salvatierra. A ver. Sí, muy buenas tardes desde Viedma. No, con respecto a lo que dijo de la defensoría la otra persona, acá en Río Negro, como defensa del consumidor, también van las denuncias, pero no trabaja. Desde la defensoría se está trabajando mucho con mediación comunitaria, desde el área de mediación. Se está intercediendo por intermedio de ADPRA, como dijo el doctor. Todas las defensorías, creo que la de Santa Fe también está trabajando casi parecido, intercediendo directamente, haciendo las denuncias a defensa del consumidor para que el litigante quede realmente tranquilo de que se actúa sobre su pedido. Ya que, por ejemplo, sí, en Río Negro se encuentra que defensa del consumidor hace
la denuncia, llenás el formulario y quedás ahí. Y entonces, desde Defensoría se está actuando mucho más rápido y la respuesta se obtiene, digamos, en menos de un mes, le contestan a la persona, porque las empresas no quieren causas penales, ni pagar altas multas. Un poco eso. Y para el doctor, la ley 24.240, creo que, porque escuché a otra persona de que la dejaba como inferior. No, yo creo que no. Esa era la pregunta para el doctor. Si esa ley realmente para mí cubre todo. Te digo la verdad porque me instruí en otra capacitación de la de ILO, del Instituto de Latinoamericano de Ombudsman, de curso internacional, en donde estuvo el doctor Alejandro Nato. Por eso le pregunto al doctor, creo yo que esa ley no la supera nadie, o sea, que cubre al... Bueno, esa era la pregunta, y muchísimas gracias por escucharme. Gracias por el comentario. Yo creo que sí, que la 24.240 da muchas respuestas. Pero creo también que es tiempo de que sea también revisada, ampliada y que se incorporen también muchas cuestiones que hace falta hablar, como el sobreendeudamiento de los consumidores, cuestiones vinculadas al consumo sustentable, cuestiones de los entornos digitales, la cuestión de la hipervulnerabilidad, de género, en fin. Creo que para seguir, obviamente que los que somos consumeristas siempre creemos que se puede ir por mucho más. Así que, bueno, de mi parte, para mí ha sido un gran placer poder compartir con ustedes este momento. Les agradezco mucho la atención y quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias y, bueno, en este tiempo difícil siempre es importante decir que se cuiden mucho. Bueno, muchas gracias. Sebastián, yo quiero agradecerte tu tiempo que hoy nos regalás y tu explicación que es muy importante, porque como lo dijimos al principio de la charla, hoy todos somos consumidores desde algún punto de vista, otros súper vulnerables o hipervulnerables, otros en el contexto digital, y entonces como estamos todos en el contexto digital, tanto la educación como las universidades, o sea, la salud, todo hoy pasa por la etapa digital, así que es muy importante todo lo que nos explicaste, además nos dijiste dónde podemos ir si tenemos que hacer una denuncia o un montón de cosas, así que muchísimas gracias, y te cuento también que hay un doctor, Jeremías Chiati, que dice que está haciendo una tesis de una maestría sobre un tema relacionado y me pregunta si puede escribirte después para hacerte algunas consultas. Así que bueno, vos ya le dejaste ahí un mail, así que se van a poder comunicar contigo. Yo desde ya le agradezco al Instituto, al Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, a los cuales pertenezco a los dos, y a vos, Sebastián, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu dedicación en el derecho al consumo. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, que estén bien. Chau, chau.